pasó algo que fue difícil para mí y es difícil para mí contarlo porque muchas personas no saben mi historia. Fui juzgada, fui criticada, fui maltratada por ese momento difícil que viví. Tuve que hacer silencio. Eso provocó en mí una depresión muy fuerte. Yo no comía porque el joven me besó y abusó de mí cuando yo tenía 10 años. Y eso fue lo que causó en mí que yo odiara a los cristianos. O sea, cuando hablamos de un abuso, violación. Sí. Yo le decía, yo soy una niña. Wow. Recordar esto es fuerte para mí. Porque no es fácil contar mi testimonio. A veces ven las personas no ven feliz, no ven predicando, pero no saben lo que Cristo tuvo que hacer por esa persona para rescatarlo. Bendiciones, Mir, para la familia RCA. Gracias, su servidor Reinaldo Martínez. Para nosotros es más que un privilegio poder llegar a ustedes hoy en tu segmento A Corazón Abierto. Hoy tenemos una invitada muy especial que está con nosotros adornando esta plataforma y para nosotros es más que un privilegio. Ella separó un espacio para estar con nosotros, o sea, canceló agenda. Le damos la cordial bienvenida a Corazón Abierto a Bienechis Carreño. Bienvenida, Amén. ministra. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Damos gracias al Señor por estar acá en este lugar. Amén. Bendecimos el lugar en el nombre de Jesús y estamos acá por la misericordia de Dios. Qué bendición de aceptar la invitación para que hoy a Corazón Abierto nos cuentes de tu testimonio, de que ya la audiencia y muchos seguidores, personas que te siguen y saben que ha marcado un antes y un después Dios en tu vida, quieren saber quién es Bienechi Carreño. Amén. Bueno, Bienechi Carreño es una joven que realmente Dios tiene misericordia, ha tenido misericordia. Y doy gracias a Dios porque Dios se ha glorificado en mi vida, ha marcado un antes y un después. Y puedo decir que Dios ha sido fiel en todos los sentidos. Wow. ¿Cómo fue tu encuentro, antes de nosotros profundizar, cómo fue tu encuentro con el Señor? Bueno, realmente desde niña Dios se me revelaba, pero nunca podía estar centrada en el Evangelio por la persecución de los demonios. Sin embargo, recuerdo que en el 2018, un día 6 de agosto, de tantos gemir en mi corazón, hablaba con el Señor dentro de mi ser. Recuerdo que el Señor tuvo misericordia porque yo le pedía que si Él veía que yo iba camino al infierno, me librara. Realmente Dios pudo librarme. Wow. Qué bueno. Dios ha sido maravilloso y he visto un cambio radical, la cual Dios Amén. ha hecho en tu corazón. ¿A qué edad Bienechi comienza su trayectoria en la calle, o sea, en el mundo oscuro? Bueno, tuve una niñez muy sufrida. Okay. Realmente anhelaba ser comprendida. Cada niño necesita tener un personaje que lo escuche. Siempre tenía a mi abuelita, tengo mi abuelita, vive en Puerto Rico, pero estaba tan lejos de mí que no podía consolarme en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque conocí el rechazo, conocí la depresión y nadie me soportaba. Mi abuela lo último que tuvo que hacer era llevarme donde una hermana para poder vivir. Recuerdo que tenía 12 años
Cuando tenía 12 años, cuando me convertí al Señor, yo tenía 10 años. No aguanté, pasé algo muy fuerte en mi vida que quedé muy marcada. ¿Qué es lo Y fuerte? bueno, cuando es fuerte, pero tengo que sobrepasar este episodio. Recuerdo que cuando yo tenía 10 años, Dios se me revela. Yo veo el trono de Dios que desciende a la tierra. Veo ese personaje que está sentado en el trono. Veo su vestidura hermosa, su vestidura blanca. No podía ver el rostro, pero yo veía una corona gigante. Recuerdo que veía ángeles a su derecha, a su izquierda, y tenían trompeta que no he podido visualizar aquí en la tierra. Y comenzaban a adorar a Dios. Yo recuerdo que me veía en los aires, pero yo estaba como una sombra negra. Recuerdo que yo decía, yo no estoy ahí. Y recuerdo que su vestidura cubría el templo. Y cuando me despierto le digo, mamá, quiero ir a la iglesia y quiero ser cristiana porque Dios se me reveló y me dio mucho dolor que yo no estaba en ese lugar adorando a Dios. Mi mamá me dice, ve a la iglesia. Recuerdo que en la iglesia comencé a tener amigos porque mi mamá siempre fue muy protectora conmigo. Si me mandaba al colmado, a los lugares, me decía, te doy 5 minutos y van 4. Ya, O sea, mi vamos a mamá decir, muy celosa. sí, mi mamá era muy protectora, pero entendí después, al ella ser tan fuerte, sufrida en el mundo, Okay. ella quería guardarme en todos los sentidos. Recuerdo que cuando voy a la iglesia conocí personas, conocí jóvenes y conocí un joven. Yo tenía 10 años y ese joven comenzó a hacerse amigo de mi persona, me sentía protegida, pero ese joven recuerdo que había una actividad en la iglesia y él estaba a cargo. Yo tuve dificultades en la casa, mi padrastro, y mi padrastro me maltrató. Sí. Sí, recuerdo que por yo tirar 3 fritos, la basura en la calle, cosas de muchacho. Y recuerdo que yo llamé a mi papá, pero ya yo no quería seguir viviendo con mi mamá porque yo sentía que tenía que tener la protección de mi papá, porque mi papá yo lo veía como un Dios. Mi papá era como alguien demasiado favorable para mí. Y mi papá no me podía tener porque mi madrastra tampoco me quería en la casa de mi padre. Entonces me sentía muy mal y recuerdo que yo tomé la decisión de irme de la casa. Yo hice creer que me iba para la escuela. Yo estudiaba en la escuelita verde y yo saqué todos mis utensilios, los libros, me puse el uniforme. Pues yo hice creer que iba para el colegio y me fui para una casa cuando el barrio York era un barrio, o sea, no habitaba muchas personas, no había casi casa. Y recuerdo que ese joven llegó y cuando me voy en aquel lugar, recuerdo también que a esa joven yo le di todas mis prendas porque mi abuela, cuando llegaba de Puerto Rico, a todos nosotros nos regalaba muchas prendas. Yo tenía muchas prendas y se las di a ella para que la empeñara porque me iba para su casa. Eran mis planes, porque yo a esa edad, yo decidí, bueno, nadie me quiere, nadie me comprende, pues quiero vivir sola, quiero hacer mi vida. Ahí te independizaste. Todavía no. Okay. Recuerdo que cuando llegué a aquel lugar, el joven llega con la promoción de la actividad que se iba a hacer en la iglesia. Él tenía en ese tiempo 18 años y él la llamó a la atención, pero pasó algo que fue difícil para mí y es difícil para mí contarlo porque muchas personas no saben mi historia. Fui juzgada, fui criticada, fui maltratada por ese momento difícil que viví. Tuve que hacer silencio. Eso provocó en mí una depresión muy fuerte. Yo no comía porque el joven me besó y abusó de mí cuando yo tenía 10 años. Y eso fue lo que causó en mí que yo odiara a los cristianos.
O sea, cuando hablamos de un abuso, violación. Sí. Yo le decía, yo soy una niña. Wow. Recordar esto es fuerte para mí. Porque no es fácil contar mi testimonio. A veces ven las personas no ven feliz, no ven predicando, pero no saben lo que Cristo tuvo que hacer por esa persona para rescatarlo. Y recuerdo que mi mamá llegó a aquel lugar porque el motoconcho que me llevó era hermano de un cuñado de mi madre. Se llamaba Miguelín. Y recuerdo que él llevó a mi mamá y él llevó a mi papá. Y mi mamá, como me conocía, estaba desesperada. Yo entendía que estaba desesperada. Ella decía Marielli, porque a mí me dicen Marielli. Marielli está como rara. Vamos a llevarla al médico. Pero en mí fue creciendo un odio. Ese momento que viví, porque el joven hacer eso fue utilizado por Satanás. Y al ver que yo estaba llena de sangre, se mandó, huyó. Y yo llamé a su prima porque la prima estaba borracha y estaba durmiendo. Y yo le dije, mira lo que me hizo tu primo. Ella se asustó. Recuerdo que yo me quité toda la ropa, estaba ensangrentada y ella me buscó un poloché largo. Y mi mamá en ese momento llegó. Mi mamá me vio caminando extraña y dice, ella está rara, vamos a llevarla al médico. Recuerdo cuando me llevaron al grupo médico asociado, esa clínica que está en la Gastón del INNE. El médico me dijo, yo no te voy a preguntar, solamente quiero que me diga la verdad, yo no te voy a verificar. Y como yo tenía odio en ese momento, yo dije sí, yo quise, pero no era verdad. Lo que pasa es que yo quería causar un dolor en mi familia, porque en el momento que yo quería vivir con mi papá, no se me escuchó. En el momento que quería la atención, no se me puso atención. Y lo que más me dolió de todo esto, que el joven comenzaba a ir a la iglesia, se paraba al frente de mi casa con un grupo de jóvenes, con la Biblia, me miraba y se reía. Yo me sentía mal, me sentía avergonzada. Y recuerdo que mi mamá mandó un primo, que a él lo mataron ya, Papo. Él lo fue a vigilar hasta la iglesia donde él iba porque tenían una actividad. Y allá llevaron la policía y lo sacaron de la iglesia, preso. Recuerdo que sufrí mucho porque mi mamá me quería con velo, me quería virgen en una boda, porque ella quería lograr lo que quería lograr en mí, lo que ella no pudo lograr porque mi mamá me tuvo a los 14 años. Mi mamá también tuvo una niñez difícil porque mi mamá fue muy maltratada. Y realmente fue muy difícil para mí porque mi mamá lloraba, pero a la vez, sin darse cuenta, me maltrataba. Hacemos un paréntesis. Tu mamá todavía no sabe la situación que viviste. Ya ella lo sabe. Cuando recuerdo que estaba predicando en una iglesia, Dios me empujó a tocar este punto en una prédica, iniciando el evangelio. Y mi mamá, yo le mandé el video y ella escuchó. Ella no tuvo una reacción, pero después recuerdo que yo tuve que decirle a ella, yo nunca te dije nada porque yo quería que mi mamá sufriera el dolor que yo sentí. Porque tú sabes que cada niño llama la atención en un momento y quiere ser el centro de atención. Y yo sentía que estaba sola por parte de mamá y por parte de papá. Aunque lo tenía todo, pero no era feliz. Ok.
¿Qué pasó con el joven? Cayó preso. Si no olvido, creo que hizo 5 años. 5 años. Pero en ese tiempo mandaba amenazar a mi papá. Mi familia vivía el proceso que me cayó arriba. Me decían, si algo le pasa a mi hermano, me decía mi tía, tú eres la responsable. Ya yo estaba en unos nervios. Si me matan a mi papá, porque una vez se tiraron, mi papá era banquero. Mi papá era un hombre que él nunca tuvo problema con nadie. Un hombre que es muy conocido en la Romana. Un hombre que es muy respetado. Pero es como te dije, yo siempre tenía a mi papá como un ídolo. Y yo decía, si le pasa algo a mi papá, yo no me lo voy a perdonar. Porque realmente, al yo decir que yo quería, la gente entendía eso. Yo fui criticada mucho en el barrio. La iglesia me criticó mucho. Fui marcada. O sea, la iglesia en ese entonces, en vez de darte un apoyo, lo que hizo que te criticó. Porque todos pensaban que era como el muchacho decía, que yo quería estar con él. Y no fue así. Y eras menor en ese tiempo. 10 años. 10 años. Ok. Cuando termina ese lapso, ¿qué pasa con tu vida? O sea, ya dices que tienes un remordimiento Sí. hacia lo cristiano. ¿Qué pasó con tu vida? Me alejé de Dios. Recuerdo que la ropa que tenía, esas personas lo llevaron a un lugar y me comenzaron a hacer brujería. Vino un espíritu en mí de locura. Yo estaba perdiendo la noción, no reconocía a mi papá. Mi familia en desesperación. Una tía le dice a mi madre que hay que llevarme a Santo Domingo, donde un compadre, porque él me podía liberar. En ese lazo yo tenía que ir por 7 días, Ok. todos los días a las 5 de la mañana para darme baño. Recuerdo que él tenía que verme desnuda para darme baño. Fue un momento de locura, fue un momento de desesperación, fue un momento difícil para mí porque comencé a experimentar cosas que yo no entendía con 10 años. Cuando estaba en esa etapa de niñez, yo veía mucho los demonios. Los demonios me hablaban. Lo veía en la mesa, en el comedor de mi madre, sentados, jugando cartas, jugando brica. Me miraban, se reían, yo lo veía como fuego, rostros horribles. Los gatos, se me presentaba y se me subía siempre un gato negro en mi pecho. Aleluya. Recuerdo que se me hizo un resguardo. Porque cuando Dios tiene propósito con alguien, Satanás sabe los que son marcados para hacer el mandato del Señor. Y recuerdo que desde mi niñez, Satanás me perseguía. Pero yo le decía, mamá, yo veo los demonios, me dicen cosas, veía lo que llamamos metresa, veía las culebras, hacían signos diabólicos y nadie me creía. Por eso es bueno que cuando un niño le diga algo a un padre, es bueno ponerle la atención, porque algún mensaje se le está dando a la familia. Tú puedes entender que todos esos espíritus habitaron en ti, metresas, culebras. Podría decir después. Después que te dan el baño. Sí, sí. Se comenzó a hacer una reclamación en mí, porque fíjate que cuando a las personas se le hace brujería y Satanás quiere esa persona para que trabaje, él va a utilizar personas para que le envíen trabajo. Y eso fue lo que pasó conmigo desde mi niñez. Tuve que llegar a ese fracaso
odiar a los cristianos para llegar a esa vida. Conocí el mundo de la hechicería. Recuerdo que siempre cuando me veía un brujo, me veía de otra manera. Ya no me veía como una niña, sino me veía como una mujer. Me decían, tú tienes algo que a mí me llama la atención, que a mí me pertenece, pero no entendía. Siempre me hablaban de una luz. Me decía, tú tienes una luz muy bonita, tú eres de nosotros. Pero esto me hace recordar que antes de Dios llamarme, en 2018, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú eras luz sin conocer la luz. Yo no entendía este lenguaje. Y cada vez de que un satanista me veía, un brujo, porque son diferentes ramas, me hablaban de esta luz. Y ellos decían, tú no perteneces a nosotros. Pero entendí cuando pude conocer a Cristo. Tuviste, o sea, levantaste altares para que gente o persona venga a consultarte. Recuerdo cuando yo vivía con un joven, comencé a vivir momentos difíciles, porque este joven duró 2 años bailando como mayor de Gaga, pero no cumplió. Él tenía que cumplir 7 años y los demonios lo perseguían. Recuerdo que los demonios le gustaban en un momento determinado que yo viviera con él, porque donde nosotros vivíamos atrás había un centro en San Carlos. Recuerdo que esa señora tenía un poder masivo, tenía dominado aquel lugar, era muy respetada por lo que portaba. Y esta señora me repitió lo mismo, tú eres de nosotros. Ella me dice, ven que te voy a preparar, pero yo no entendía, porque el joven me maltrataba. El joven me trataba como yo me sentía como niña, como una basura. Viví momentos difíciles porque este joven era alcohólico o es alcohólico. Tomaba sustancia. Yo nunca tomé sustancia porque él nunca me lo permitió ni me lo ofrecía. Pero yo me volví también alcohólica. Y recuerdo que Satanás lo utilizaba para maltratarme, para destruirme. Y yo en una desesperación, el nieto de la señora me preparó un altarcito. ¿Por qué altarcito? Porque era pequeñito. Me decía, cómprate 4 cuadros. Santa Marta, San Elías, Anaís y San Miguel. Y comencé así. Y cuando él me dice, comienza a rezar. Yo hice una oración como que si estaba delante de Dios, inocente. Y yo le dije, lo hice bien. Y me decía, excelente. Porque cuando la oración es genuina, hace un efecto en el mundo espiritual. Wow. Más cuando tú no tienes conocimiento, o sea, porque tú estás derramando tu corazón delante de este cuadro y sin darte cuenta está haciendo efecto. Ellos te aceptaron. Y recuerdo que así comencé hasta que me convertí. Recuerdo que el pastor Norvin me daba seguimiento. Nunca me dejó sola, me llevaba a la iglesia. Él no era pastor, era miembro. Y recuerdo que en un momento determinado yo sentí tanto miedo porque el joven estaba endrogado, estaba borracho. Y yo le decía, quiero ir a la iglesia, siento que hoy él me va a maltratar. Cuando llego a la iglesia, yo tenía un extranjero que lo perdí. Y ese extranjero me tenía bien. Era un novio. Hacemos un paréntesis para que la audiencia pueda captar. Sí. Vivías con el joven. Sí. Pero también tenías otra persona. Un extranjero. Que no vivía aquí en el país. No. Ya él me había abandonado.
O sea, tu esposo te había abandonado. No, 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 esposo no, el extranjero. El extranjero. Él me ¿no? había abandonado porque me lo quitaron. Ok. Ujú. Con mentira, con muchos engaños. Y fue una familia. Oye. Eso lo viví, todo eso lo viví. Y realmente fue muy Pero fuerte con para la mí. persona que tú vivías sabía. Sí, Ok. sí, porque él me mandaba dinero, Oye. pero ya no teníamos nada. Quería recuperarlo. Recuerdo que declaré una palabra. Yo no sabía que la palabra tenía tanto poder. Y cuando estoy en la iglesia, él me llama y él me dice Chanti, porque a mí me decían Chanti. Ese era mi nombre cuando comencé a ser bailarina de hotelería. El enemigo me tuvo mucha trampa porque él quería que también me prostituyera. Y Dios no lo permitió. Quería también que yo bailara en tubo, en antro, ¿verdad? Satanás. Sí. Y Dios me libró. Fue ahí que yo lo conocí a él, al extranjero, por medio de una amiga. Te dije que tuve una niñez difícil. Nadie me soportaba, nadie me quería en ningún lugar. Y recuerdo que tuve que vivir sola. Mi abuela me alquiló una habitación y comencé a vivir sola a la edad de 14 años. Comencé a hacer mi vida. Ok. Cuando comienzas a vivir esa experiencia de que el enemigo quería que tú fueras bailarina, Pero en prostitución. o sea, a Él prostituir. quería que yo me prostituyera, pero Ok. Dios no lo permitió. Dios me sacó de allí porque me puso ese hombre en el camino. Yo diría que Dios me lo puso a él para que yo no cometiera ese error. Ok. O sea, tú prácticamente ibas a caer por la necesidad la cual Exacto, tú tenías. exacto, Y exacto. Dios, o sea, Me libró. viste ese medio que fue el mismo Dios que lo permitió Sí, para que tú no entraras a sí, ese mundo. sí, porque la persona que me llevó a aquel lugar me llevó a Boca Chica, me llevó y me pintó las cosas como que era un lugar de maravilla. Cuando vi la realidad, yo lo conocí a él. Él me sacó de aquel lugar. Ok. Una vez que llegas a los lugares, ¿cómo la gente te recibía? O sea, ¿tú sentías que tú tenías mucha atracción, o sea, los hombres hacia ti? Recuerdo que cuando ya yo estaba siendo perseguida por la maestra, porque ya había una preparación. Ok. Cuando mi niñez, yo tenía, recuerdo, 16 años. A los 14 me mudé sola. Conocí a un joven. Yo no sabía que tenía pareja. Ya cumplo mis 15. Recuerdo que comienzo a vivir con el joven. Recibo la traición que tenía una mujer. Me engañó. Me sentí defraudada y me abandonó. Recuerdo que cuando la joven me invita a Boca Chica, nunca me dice que era prostituirme. Me dice que era un castillo donde personas vivían. Wow. Sí, personas vivían, entonces se le daba todo y conocían extranjeros. Yo no tenía el conocimiento lo que eras y yo fui con ella porque yo siempre tuve un carácter y era que yo era muy curiosa. Siempre era muy curiosa, quería saber muchas cosas. Cuando a mí me hablaban yo quería investigar, a descubrir por mí misma qué se sentía. Y yo me fui a los 16 años. A los 16 años conozco a este extranjero, pero cuando él me conoce, él no permite que yo cometa este error. Me dice, tú no eres de aquí. Yo conozco todas las mujeres que están acá. Vete para tu casa. Me sacó de aquel lugar. Y yo me fui para mi casa, me dio dinero. De ahí en adelante él se hizo cargo de mí. Recuerdo que él me decía, estudia. Yo estudiaba, me apunté en el Coliseo a estudiar de noche. Recuerdo que él me mandaba dinero. Y cuando él llegaba, me llevaba a Boca Chica, pero ya él estaba como mi pareja a los 16 años. Recuerdo que pasé tantas cosas, comencé a conocer las calles, la discoteca. Recuerdo que cuando iba a Money Play,
no me preguntaban por mi identificación, me daban entrada por la actitud. Me veía como una persona madura siendo una niña de 16 años. Y recuerdo que me encontré en un momento de desesperación por el joven que tuve 15 años. Cuando tenía 15 años lo conocí y recordé lo que me dijo el brujo. Compré los cuadros nuevamente. Cuando compro los cuadros, recuerdo que comienzo a prender el velón y comienzo a adorar. Y sentía una manifestación extraña, sentía mucho escalofrío, pero no entendía. Yo simplemente hacía lo que yo veía que el brujo hacía cuando me daba los baños. Él invocaba y adoraba. Y eso mismo hacía yo, lo que veía. Y recuerdo que llegó un momento en mi vida que pasé mucha hambre. Recuerdo que necesitaba a mamá, necesitaba a papá, pero yo decía no. Se apoderó de mí un orgullo. Decía, yo puedo sola. Yo no lo necesito a ninguno. Recuerdo que comencé a trabajar en una tiendecita que no sé si existe, Lucero, se llamaba Lucerito. Me ganaba 500 pesos semanal. Con esos 500 pesos yo comía mis tres comidas, desayuno, comida y cena. Y también estudiaba. Mi abuelita se encargaba de comprarme los útiles escolares para que yo no faltaba a la escuela. Y decidí dejar el colegio. ¿Por qué? Porque mi mamá se fue del país. Recuerdo que ya en un momento se me dejó la responsabilidad de mis hermanos. Me fui, no duré mucho en la casa de mi madre. Decidí hacer mi vida. Pero tuviste mucha oferta de hombre. Sí, muchas. Hombre con dinero. Hombre dueño de centro cervecero acá, en La Romana. O sea, Muchas. ellos Siendo una niña. siendo una niña, Ujú. te ofertaban dinero para vivir contigo. Para vivir conmigo. Sí. Recuerdo de uno, no voy a mencionar su nombre, que llegó a vivir conmigo. Ok. Era por la necesidad. Y recuerdo que yo decía, yo no soy así. Porque también recuerdo que para yo sentir amor, sentirme protegida, yo tenía que estar con un hombre para sentirme importante. Porque había una reacción en mí que yo decía, yo no soy nada. El enemigo me ministraba, me decía, tú eres una basura. Tú no eres nadie. Tú no ves que nadie te quiere. Todo el mundo te dio la espalda. Y todas las noches yo lloraba. Recuerdo que yo lloraba. Y yo le preguntaba a Dios, si tú existes, ¿por qué yo estoy pasando por todo esto siendo una niña? Recuerdo que intenté con mi vida. Me corté las penas. Cuando viví con el joven, que yo tenía 15 años, recuerdo que al saber del desprecio que le estaba haciendo a mi persona, tenía una mujer, yo tenía que ya aguantarme porque ella era primero. Y yo decía, wow, ¿cuándo yo voy a ser feliz? No aguanté más. Recuerdo que él me dejó, fui a mi casa, o sea, la casa de mi madre, cuando ella vivía aquí, y me encerré en el baño. Recuerdo que ella tenía su salón acá, en La Romana, y yo agarré todas las gilets que ella tenía en su gavetero de belleza. Y todas estaban botas, hermano. Yo comencé a cortarme duro. Yo decía, pero ¿por qué no me puedo cortar? Hasta que me hice 3 cortaduras, pude lograr cortarme. Recuerdo que me pegué petillo a la puerta y ya yo estaba yéndome lejos.
recuerdo que me recosté del lavamano, del baño de mi casa, y me quedé ahí. Y yo lloraba. Le decía al Señor, solo quiero morir. Solo quiero morir. Porque Marielle no cabe en ningún lado. Siendo una niña, solo quiero morir. Recuerdo que yo escuchaba desde lejos la puerta del baño, que la querían romper. Mi mamá me llamaba, Marielle, ¿tú tienes mucho tiempo en el baño? Y yo no respondía porque yo me estaba yendo. Recuerdo que había un joven que le decían David, que lo amaban mucho. Él murió en el central, se quemó. Él tumbó la puerta. Era el mejor amigo de mi madre. Y cuando mi mamá me vio, en la desesperación me jamaqueó. Me decía, ¿qué tú hiciste? Y yo le decía, quiero morir. Me llevaron al samaritano. La doctora me dice, ¿por qué lo hiciste? Me cosieron a sangre fría, me dolió mucho, porque yo tenía una cortadura muy fuerte. Y yo le decía, porque mamá no me quiere, mi papá no me quiere, y yo solo quiero morir. Y recuerdo que mi mamá lloraba y me decía, no, mija, yo te quiero, pero nunca me lo manifestó. Porque el que es maltratado no sabe cómo dar amor. Recuerdo que mi mamá me atendió como una princesa, me hizo la mejor comida. Y yo la miraba y yo decía, mi mamá me ama. Y recuerdo que yo le dije, mami, tú me amas. Me dijo, ¿cómo no te voy a amar? Si tú eres mi primera hija, claro que te amo. Guau. Y marcó mi corazón. Yo decía, ella me ama, pero no sabe demostrar mi amor. Recuerdo que el joven fue a verme, era un hombre de edad, y me decía, ¿por qué lo hiciste? Yo le dije, porque tú me traicionaste y porque tú me dejaste. Ya él estaba conmigo por pena, por lástima, pero yo sentía el rechazo, el desprecio, y me dejó definitivo. Recuerdo que yo tenía que comenzar a hacer mi vida. Nada. Recuerdo que comencé a conocer la brujería ya en otro ámbito. Me preparaban resguardo. Me iba a leer la carta. Me decían, tú sufres mucho, tú eres una muchacha sufrida, pero tú tienes una luz. Siempre me manifestaban la luz. Y yo decía, ¿qué es lo que me están hablando? Yo no entiendo nada. Recuerdo que pasa el tiempo y conozco al joven que te dije, al que me maltrataba mucho. Yo tenía ya 19 años. En esos 19 años pasaron muchas cosas en mi vida. Estoy haciendo un resumen. Iba a la discoteca, no me saciaba, tenía que beber. Yo no entendía que era alcohólica, pero sí era alcohólica. Porque a veces tenía que tomar para no recordar. Cuando llegaba la noche, la soledad, lo que llegaba a mi vida era llorar, llorar. Me daba mucha depresión. Cuando conocí a este joven, yo entendía que conocía el amor de mi vida. Y la mujer, la mamá de sus hijos, le hacía brujería. Esto siempre me persiguió desde niña. La brujería. La brujería. La gente me hacía brujería simplemente por hacerme, porque Satanás lo impulsaba. Pero yo no entendía. Yo decía, ¿por qué la gente, sin conocerme,
tienen que hacerme brujería. ¿Tú pudiste entender de que Satanás te reclamaba Sí, sí me hasta reclama. la fecha? Sí, hasta hoy lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. Quiere que tú le sirvas a él. Claro que sí. Porque recuerdo que cuando el joven me maltrataba, yo veía la muerte que se paraba detrás de él. Dios desde niña me dio una visión que mi familia no entendía. Mi familia decía, esta muchacha está loca. Ok. Pero tú sacando una conclusión Sí. en la óptica espiritual, Ujú. ¿qué espíritu tú crees que te gobernaba en ese tiempo? En ese tiempo, Santa Marta, la 21 división me reclamaba. San Elías creía que tenía poder y autoridad sobre mí, pero yo no entendía. ¿Pero conoces la función de Santa Marta? Sí, ¿Cuál era la función de Santa la Marta? función de esta mujer era vivir con hombre, con el que ella quisiera. Lo despreciaba, lo utilizaba, lo dejaba. Recuerdo que hasta las mujeres se enamoraban de mí. ¿Serio? Sí, me perseguía esto, pero Dios, con su misericordia, me cubría tanto que no entendía. Recuerdo que hasta llegué a un punto que me querían rajar la cara, me querían echar ácido, y Dios me guardaba. Mujeres que me reclamaban, Te hacían hombres que me miraban, y eso levantaba un celo, eso levantaba una persecución. Las mujeres te hacían oferta. Sí, O sea, te querían pagar dinero para tú vivir con... sí, pero yo nunca hice eso. Sí, recuerdo que, ay santo, recuerdo que había mujeres que se enamoraban de mí. En un momento determinado, recuerdo que conocí a una joven y ese espíritu quería tomar posesión en mí, porque ella era lesbiana. Y ya yo estaba celando su amistad. Y cuando recapacité dije, ¿qué está pasando aquí? Yo no soy así. O sea, hay oferta que el enemigo te pone, pero tú decides si quieres tomar la oferta. Yo decía, esto no es mi mundo. Yo no soy así. Gracias al Señor, Dios no permitió que yo llegara al lesbianismo. Gracias a Dios. Pero sí tenía mucha oferta con hombres. Vuelvo y te digo, para yo sentirme bien, sentirme amada, sentirme importante, yo aceptaba a hombres. Pero no entendía que eso estaba mal. Esos hombres que llegaban a ti, ¿solo te veían por primera vez o tenía una relación, o sea, una amistad con ellos? Me veían y me daban seguimiento, yo no lo conocía, me decían, tú eres demasiado bella, pero yo decía, está loco, porque que yo me minimizaba, yo no me daba importancia, para mí yo no valía nada. Recuerdo que me decían, tú eres demasiado hermosa, una muchachita con el pelo con la cintura, con un cuerpito de guitarra, nunca pensaba que llamaba la atención. Sin embargo, recuerdo que en una ocasión fui donde una amiga de la familia que ella brega con hechicería. Y ella me dijo, quiero hacerte un trabajo. Y le dije, ¿cuál es el trabajo? Me dijo, quiero que me dé 3,000 pesos. Y yo voy a comprar un pescado, le voy a sacar los ojos, voy a preparar esto y te voy a hacer una magia en los ojos. Y todos los hombres caerán rendidos a tus pies. Wow. O sea, iban a preparar tu mirada. Sí, me prepararon. Me pusieron... O sea, llegaron a prepararte la Sí, mirada. me prepararon los ojos, pero yo no entendía nada de esto. Es que como yo era tan curiosa, yo inventaba mucho, pero esto me traía mucha consecuencia. Porque cuando yo iba a los centros cerveceros, siendo menor, eso pasó cuando yo era menor, a los 16 años. Recuerdo que cuando yo iba a los centros cerveceros, a Money Play, a Estudio Don Mira, a esos lugares, los hombres se quedaban bobos. Y yo decía, ¿pero qué me mira? Y me mandaban bebida. Recuerdo que Pero, disculpa, ellos entendían que yo estaba enamorado de ellos. hacemos un paréntesis. Cuando tú ibas a esos centros, ¿ibas sola, una amiga, un amigo? Sola, Sola. sola, Siempre andabas sola. sola.
Y conocí a una muchacha, después andaba con ella. Pero había algo dentro de mí que me impulsaba a hacer las cosas sola. Yo andaba sola. Pero tú andabas sola, pero con el objetivo de búsqueda. No, yo andaba sola con el objetivo de divertirme. Ok. Porque a mí siempre desde niña me llamó la atención la música. Esta era mi pasión. Incluso para yo aceptar al Señor, tuve que renunciar a mi trabajo. Yo era bailarina de hotelería. Y fue muy fuerte para mí renunciar. Porque Dios nunca me soltó. Él me perseguía. Me reclamaba el Señor. Satanás me reclamaba por un lado y Dios me reclamaba por el otro lado. Wow. Sí. Lo más fuerte que puedes recordar que marcó tu vida en el mundo, que tú puedes decir, esto me marcó. Wow. Lo más fuerte. Recuerdo que la joven que me llevó a Boca Chica, cuando me llevó a ese lugar, el hombre dueño del negocio se veía como una casa, un castillo. Él quería vivir con nosotras dos. Wow. Y se A la entró, vez. sí, porque él tenía su pareja ahí, pero él vivía con todas las que trabajaban en ese lugar. Pero fue llegando en el mismo día. Recuerdo que él abrió la habitación a las 2 y pico, 3 de la mañana. Y él quería vivir con nosotras dos. Yo lloraba y decía, no. Esto no fue lo que tú me dijiste, yo le dije a ella. Yo no quiero hacer esto. Y él dijo, si ustedes no viven conmigo, las boto para la calle. Y yo le decía, pues bótame. Pero yo no me voy a acostar con usted. Recuerdo que él estaba muy alcoholizado y nos llevó para la caleta. Recuerdo que eso estaba tan oscuro. Wow, fue muy difícil. Porque me puso la pistola en la cabeza. Yo vi la muerte. Y nos dejó en esa oscuridad. Y yo decía, ¿dónde tú estás, Dios? Que Marielle tiene que pasar por todo esto. Recuerdo que un motoconcho se nos acercó y dijo, pero esto es un peligro, por aquí matan, por aquí atracan. Esto es peligroso. Nos montó y nos llevó a un hotelito cerca de por ahí. Recuerdo que, wow, cuando nos encerramos allí, la noche entera yo lloraba. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y recuerdo que los muchachos que estaban abajo, que nos vieron llegar, tocaron la habitación. Y decían, le ofrecemos 500 pesos a cada una para acostarnos con ustedes. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Vete de aquí, llorando en desesperación. Oh, Dios mío, yo decía, pero salimos de aquel lugar, que este hombre quiere vivir con nosotras. Y aquí también, ¿qué está pasando aquí? Pero lo que yo no sabía es que esa área es de prostitución. Yo no lo sabía. Y eso marcó mi vida. Wow. Tuve una pistola en mi cabeza. Y yo decía, no me mate. El hombre se fue, diría yo, la misericordia de Dios, cubriéndonos. Wow. Es muy fuerte porque fue una experiencia a mis 16 años. Y recuerdo que al otro día yo no dormí. Yo amanecí con los ojos hinchados. Recuerdo que al otro día nos fuimos para otro lugar. Y ahí fue que conocí al extranjero. O sea, Dios me fue guardando, cubriendo. Y este hombre no permitió que yo cometiera ese error. Él me abrió los ojos. Tremendo. Wow. Esto es A Corazón Abierto. De verdad que ha sido un testimonio muy impactante. Wow, con Bienechi. De verdad que esa audiencia que está allí, usted que está viendo esta entrevista, que la puedo ver hasta el final, le voy a invitar a que se suscriba, suscríbase, deje su comentario, recuerde, comparta, porque es de suma importancia. Creo que vamos a tener que hacer la parte 2. Sí. Porque apenas esto comienza. Apenas comienza y esto es un por encimista que ella no ha contado. Viene la parte 2, esperen la parte 2 con Bienechi.
De verdad, gracias Vienici por estar con nosotros. No sé si, yo sé que tiene más que abundar Sí. y ya tenemos un tiempo límite, pero yo sé que esa audiencia ya va a pedir la segunda parte. Amén. De verdad que increíble, increíble. Sí, verdaderamente que yo no tengo con qué agradecerle a Dios. Tuve una vida muy difícil, pero he visto la mano de Dios a mi favor. Eso lo vamos a hablar. Eso a corazón abierto, usted lo va a disfrutar. Espérelo, ¿eh? Muchas bendiciones para esa audiencia. Que el Señor me le bendiga rica y abundantemente. Recuerde, suscríbase, comente. Bendiciones. Bye bye. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.